Estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo, la serie que se transmite todos los viernes de 11 a 12 y luego se repite los domingos en la mañana. Pues bien, estamos terminando el año litúrgico. Ha corrido bastante ya de la segunda etapa del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 34 domingos y este domingo ya es el 30º, es decir, el domingo 30. Nos quedan faltando después de este otros 4. Y terminados ellos, entonces comenzará un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Recuerden ustedes que estamos en el ciclo C dominical. La Iglesia para los domingos tiene 3 ciclos, el A, el B y el C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Marcos, en el B el Evangelio de Mateo, en el A el Evangelio de Mateo, en el B el de Marcos y en el C el de Lucas, pues para el tiempo ordinario. En los tiempos fuertes, en el ciclo pascual y en el ciclo de Navidad, generalmente se utilizan textos de cualquiera de los evangelios, textos adecuados. Pues bien, en este domingo nos toca leer los 3 textos de esta manera. El primero tomado del libro del Eclesiástico, el segundo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo y el tercero del Evangelio según Lucas, porque el ciclo C, como les acabo de decir, prefiere los textos lucanos. Pues bien, vamos a comenzar la explicación de los textos. El libro del Eclesiástico, como lo llamamos a partir de la Vulgata latina en nuestro idioma, no pertenece al canon hebreo, es decir, los judíos cuando hicieron ya en una forma normativa la lista de sus libros sagrados, la lista de los libros, de los 5 libros de la Torá, de los libros de los profetas y de los escritos, no incluyeron este libro, que los judíos denominan Ben Sirá, por el autor, Ben Sirá, a pesar de que este libro fue muy importante en la última parte de la historia judía antes de Jesús. Muy importante, digo, porque en este libro ya cuaja una idea que fue trascendental para los piadosos judíos, los Hasidim, y es que la ley de Dios, la Torá, es, diría yo, la concretización de la sabiduría de Dios. La Jokmat Elohim o la Jokmat Adonai. En la ley, pues, cuaja, se representa, indefectiblemente la sabiduría de Dios. Prácticamente entonces la Torá recibió carácter divino. Para mí, precisamente el punto de partida de la profundización cristológica del cristianismo naciente, es decir, de la reflexión teológica de los primeros cristianos acerca de la cercanía de Jesús con Dios, procede de allí. La sabiduría, pues, para los cristianos ya no se encarna, diríamos, en la Torá, en la ley de Moisés, sino que se encarna en Jesús. Ahí está, pues, según mi manera de ver, el principio básico de la cristología cristiana. Esto lo digo pues entre paréntesis. En todo caso, como estaba explicando, el libro del Eclesiástico, el nombre es un nombre procedente del latín, Ecclesiasticus, se dice en latín, eclesiástico en nuestro idioma, es el libro de la comunidad. La eclesia es la comunidad. Así lo llamaron en la traducción en latinas, el eclesiástico. Durante muchos siglos solamente se conoció en griego, es decir, en la traducción que hicieron los judíos griegos del libro al idioma que ellos hablaban, que era el griego, y durante muchísimos siglos estuvo prácticamente oculto el texto hebreo, pero fue encontrado primero en un descubrimiento en la Genizá de la sinagoga del Cairo a principios del siglo pasado y luego también después entre los fragmentos de la comunidad o dejados en las cuevas cercanas a Qumrán, de modo que el libro fue compuesto en hebreo y rápidamente traducido al griego. A pesar de eso, pues de que es un libro originalmente hebreo, los judíos
después de la destrucción de Jerusalén, cuando fijaron la lista de los ketuvim, es decir, de los escritos que había que adjuntar a la Torá y a los profetas, no pusieron este, pero los cristianos de origen judío, sobre todo en la región de Egipto, donde vivían muchos judíos y donde también floreció el cristianismo, los judíos de origen judío lo asumieron. Y de esa manera el libro entró junto con otros 6 también en la Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque los cristianos recopilaron junto con los libros judíos de la Torá, de los profetas y de los escritos, recopilaron otros 7 y los adjuntaron a ellos. Nosotros solemos llamar esos 7 libros que no están en el canon judío, que fue el canon que, digamos, acogió Martín Lutero cuando la iglesia se separó por la Reforma, pues cuando los evangélicos se separaron de los católicos, Lutero también los desechó. En cambio, la Iglesia Católica desde los primeros siglos mantiene estos 7 libros llamados por la Iglesia o llamados por los exégetas católicos deuterocanónicos, es decir, secundariamente canónicos, secundariamente pertenecientes al canon, es decir, a la lista de libros sagrados, los mantiene. Y hoy en día pues los acogemos y los leemos. Precisamente en la liturgia de hoy nos toca leer un pedacito del capítulo 35 del libro del Eclesiástico. Dice así el texto: el Señor es un Dios justo que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. El texto es una breve composición sobre el tema de la justicia de Dios, Zedek o Tzedkat Adonai, como se dice en hebreo, justicia, dikeosini tutheu, como se dice en griego, o tukiriu, del Señor, es decir, de Jehová o Yahvé, como nosotros solemos pronunciar. Una composición pues sobre la justicia de Dios. Dios aparece como un juez porque el que imparte justicia es el juez. Así, sobre todo, pues no solamente en la cultura occidental, sino que también en alguna forma en las antiguas culturas semíticas. El rey no solamente era encargado de los asuntos políticos y sociales, sino también de la justicia del reino. El último juez en los antiguos reinos era el rey. Salomón, por ejemplo, era el que comandaba las fuerzas militares de Israel, era el que también administraba el reino, era el que en alguna forma sostenía el culto y el que impartía justicia. De modo que el juez y el rey, o el reino y la justicia prácticamente se integraban en la misma persona. De esa manera Dios como rey es también Dios juez, y la característica del juez es la justicia. Pues no puede ser parcial Dios, dice el texto, es decir, que debe impartir justicia, digamos, en la forma adecuada. En este caso, el interés del texto no es tanto la imparcialidad del juez en cuanto tal, sino más bien, diría yo, la actitud benévola del juez, que no hay que llamarla parcialidad frente al pobre, frente al abandonado, frente al marginado. Es lo que el texto enfatiza. En otros puntos se dice que Dios no es parcial ni para favorecer al pobre ni para perjudicar al rico. Es decir, Dios trata a cada cual según sus obras, al pobre y al rico. Pero aquí el énfasis es el favor que le hace Dios como juez al pobre, porque evidentemente, como solemos decir nosotros acá, la justicia es para los de Ruan.
los de cuello blancos se caminan muy orondos por aquí y por allá, y prácticamente contra ellos no procede la justicia. Si un pobre hombre en un almacén se roba cualquier cosa porque tiene hambre, pues a ese lo agarran. Y si no lo llevan a la permanencia, al menos le dan una tunda bien grande. En cambio, los que desfalcan las instituciones del Estado por millones y millones, esos andan muy orondos y tranquilos. El texto del Eclesiástico, pues, en alguna forma tiene que ver con este tema. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye los gritos del huérfano y la viuda cuando repite su queja. Huérfanos y viudas eran las personas más abandonadas en las antiguas sociedades tribales, o al menos de raigambre tribal, como por ejemplo Israel. ¿Por qué? Porque al morir el marido, la viuda y el hijo pequeño quedaban indefensos, no tenían quien los sostuviera. Por tanto, evidentemente el huérfano y la viuda eran absolutamente indefensos, de ahí que en los profetas y aún en escritos tardíos como este, el huérfano y la viuda son pues un tema preferencial. Dios no desoye, el Señor no desoye los gritos del huérfano y la viuda. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes, Fíjense, las nubes son símbolo de la presencia de Dios. Los gritos del pobre atraviesan las nubes, no solamente las alcanzan, sino las atraviesan para alcanzar a Dios. No cejan, pues, hasta que Dios les atiende y el juez justo les hace justicia. Quiero que me atiendan bien esto que les voy a decir, porque aquí reside, diría yo, una diferencia básica entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento, del cual estamos tomando este texto, y el texto del Evangelio que vendrá después, porque Jesús, digámoslo así, echó baza en este juego, y la echó en una forma tal que causó escándalo, y el escándalo sigue alcanzando hasta la época presente. Fíjense, justicia, ¿qué es? La justicia es, digamos, la cualidad del juez. ¿En qué consiste? En que a cada uno le da según sus obras. Es decir, al culpable lo condena y al inocente lo absuelve. El juez no es parcial porque precisamente hace eso. Si absolviera al culpable y condenara al inocente, sería un juez parcial. Es decir, estaría actuando mal, sería injusto. Lo justo es, pues, absolver al inocente y condenar al culpable. Ténganlo en cuenta, porque esto es básico. El Antiguo Testamento está precisamente surcado por esa idea. Y el cristianismo, a pesar de que Jesús está, pues, en la base de la fe cristiana o en la base del movimiento cristiano, después de Jesús hubo dificultades en el cristianismo para entender, diría yo, la revolución que introdujo Jesús digamos, en el mundo judío en que vivió, un escándalo tal que finalmente le costó la vida, como vamos a explicar más adelante a propósito del texto evangélico. Les había dicho, amables oyentes, en los comentarios de este programa en las semanas anteriores, que podemos distinguir dos grupos desde el punto de vista crítico e histórico, dos grupos de las cartas paulinas, las protopaulinas o reconocidas. Son aquellos que Pablo, pues, que se pueden atribuir a Pablo directamente como autor. Él fue personalmente el que las dictó. Son 7, ya las he repetido varias veces. En el orden de composición, presumiblemente, son Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, luego ya las que después de Primera Corintios ya el orden es un poco difícil de establecer. En todo caso, podríamos poner Filipenses, Filemón, Gálatas, Segunda Corintios y Romanos. Ahí están las 7 cartas homologúmena, es decir, reconocidas directamente paulinas. Luego viene el grupo de las deuteropaulinas. En el Nuevo Testamento están encabezadas por el nombre de Pablo. Es el nombre del remitente que aparece siempre según el formulario que se usaba para las cartas al comienzo de ellas, en el prescripto, es decir, en el prescrito.
en el prólogo de la carta. Pablo apóstol. Nosotros ponemos en las cartas la firma al final. Ellos ponían el nombre al comienzo. Al final ponían un saludo y a veces el que dictaba la carta lo escribía con la propia mano. Esa era una de las costumbres de ese tiempo. En todo caso, figuran con el nombre de Pablo, además de las antiguas, de las homologumena o protopaulinas, figuran otras que se dividen en dos grupos, Colosenses y Efesios, que son dos cartas, diría yo, interconectadas, y luego las últimas tres, que son Colosenses, Efesios, luego también Segunda Tesalonicenses, que es una carta hecha, digámoslo así, imitando la Primera Tesalonicenses, pero que presumiblemente no fue dictada directamente por Pablo. Si ustedes quieren conocer, lo digo acá a guisa de propaganda. Yo comencé mis comentarios de Pablo precisamente con un libro que se llama Primera y Segunda a Tesalonicenses, ya viene el Señor. Lo pueden conseguir aquí en la Escuela Bíblica Yeshua o también en la librería del seminario. Es un librito de unas 200 páginas más o menos, en que comento los dos escritos y muestro que según mi leal saber y entender, la segunda carta a los tesalonicenses es una imitación que algún autor pospaulino, que se sabía en dependencia de Pablo y en sucesión de Pablo, hizo para aclarar ciertos asuntos que en la primera carta habían quedado oscuros. La gente no los entendía bien y él los quiso aclarar en la llamada segunda carta a Tesalonicenses. Bueno, ahí está el segundo grupo, Colosenses y Efesios, y entre paréntesis también segunda Tesalonicenses, y luego el grupo de las llamadas cartas pastorales, primera y segunda Timoteo y Tito. El texto que toca leer hoy, como en las semanas pasadas, es de la segunda carta a Timoteo. Es la conclusión de esa carta. Es un texto interesante, pienso yo, precisamente porque es, digamos, como el testamento de Pablo. El autor de estas cartas, digamos, quiere poner aquí a hablar a Pablo por última vez, o a escribir por última vez. Pablo, digamos, expresa aquí como su última voluntad, sus últimas palabras. El pedacito está tomado del capítulo 4, es decir, el último capítulo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses. Les expliqué la otra vez y ahora quiero corregir un desliz que tuve, un error que tuve al explicarles. El ambiente que supone el autor para estas cartas es el de Pablo prisionero. Les dije yo, y en esto pienso yo que me equivoqué, que Pablo estaba prisionero en Éfeso. Pablo estuvo prisionero en Éfeso, pero la prisión que el autor de estas cartas supone para Pablo no es la prisión efesina de Pablo, sino la prisión romana. Sabemos que Pablo, a pesar de que pensó que finalmente no iba a sobrevivir esa prisión en Éfeso, como lo dice al comienzo de la segunda carta a los Corintios, sin embargo sobrevivió y inmediatamente lo soltaron, parece, abandonó Asia, es decir, la provincia de Asia, cuya capital era Éfeso, y se dirigió hacia Occidente, primero hacia Macedonia, estuvo en Filipos, ahí escribe, en Filipos escribe la segunda carta a los Corintios, que es pues un escrito del cual uno pues puede tomar los datos que les estoy dando. En todo caso, y luego pues Pablo va a Palestina, pasa por Corinto, va a Jerusalén, en Jerusalén lo apresan, lo llevan a Cesarea y finalmente lo remiten a Roma. La última prisión de Pablo fue en Roma, estuvo prisionero en Roma, lo cuenta Lucas al fin del libro de los Hechos de los Apóstoles. Presumiblemente el autor entonces está hablando de esta prisión romana de Pablo. Esta prisión romana de Pablo fue quizá o probablemente el último acto de su vida. Parece que no sobrevivió esta época de su prisión romana. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien el combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí,
sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá liberándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está pues Pablo encarcelado, presiente que su muerte será rápidamente, ocurrirá pronto, lo dice al comienzo de la segunda carta a los Corintios a propósito de la prisión efesina, es decir, cuando estuvo prisionero en Éfeso, cuando conoció a Onésimo, el esclavo de Filemón, donde escribió la carta a los filipenses y donde escribió la carta a Filemón. Pues bien, cuando estuvo prisionero en Éfeso, también le pareció a Pablo que no iba a sobrevivir, y sin embargo sobrevivió, y pudo salir de Éfeso, de Asia, e ir a Macedonia. Aquí presumiblemente está en Roma, y también tiene la misma impresión. El autor pues pone acá en boca de Pablo algo parecido a lo que Pablo dice de sí mismo en el comienzo de la carta segunda a los Corintios. Me aguarda, aquí una frase que es muy linda y que me recuerda a mí una anécdota graciosa de aquellos tiempos después del concilio. Ahora se la refiero. Dice: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Combatir el combate, correr hasta la meta. Fíjense, son dos figuras que Pablo emplea en la carta a los Corintios para hablar de su ministerio apostólico. Lo compara con los juegos atléticos, es decir, con los deportes que se practicaban en Grecia. Combatido el combate. En 1 Corintios dice que golpea como un pugilista hacia su adversario. ¿Ven? Aquí emplea la misma imagen. Luego, corrido hasta la meta, es el atleta que corre y para alcanzar la meta, y cuando la alcanza, dice en 1 Corintios que le dan una corona, digamos, de olivo que se marchita, y ahora he mantenido la fe, es decir, en toda esa vida apostólica de combate y de carrera, en esa apuesta, pues, Pablo logró perseverar y he mantenido la fe, dice él. A propósito de esto, ahora les decía, me acuerdo de una anécdota de aquellos tiempos después del concilio. El arzobispo Botero Salazar, recuerdo yo, para el aggiornamento, como se solía decir empleando la palabra italiana, aggiornare, date up, se dice en inglés, date up, poner al día una cosa, es decir, para aggiornare, es decir, para poner al día a los sacerdotes en las cosas del concilio. Entonces organizaban cursos del sacerdote, cursos para el clero, y a los sacerdotes pues más formados les daban la oportunidad de ser profesores de los otros sacerdotes. Ahí me tocó eso varias veces, y me contaba el padre Humberto Jiménez que le tocó uno de los primeros cursos que la clase que él tenía que dar estaban algunos sacerdotes ya ancianos, entre ellos un padre que era muy famoso en Medellín, ya murió, el padre José de la Cruz Duque. Él andaba en un carro negro muy bonito, en fin. En todo caso, estaba en el curso, y el padre Humberto entonces hablaba y hablaba, explicándole las cosas del concilio, explicándole las nuevas ideas, y el padrecito allá movía la cabeza con signos negativos y miraba para un lado y miraba para el otro, en fin, como tratando de no poner atención y no dejarse influir de las nuevas ideas que les estaban entregando. Y al terminar el curso, entonces se le arrimó el padre José de la Cruz al padre Humberto y le dijo en latín la traducción de estas palabras que leímos aquí: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. He corrido hasta la meta. En latín, en la traducción latina dice cursum consumavi, cursum es la carrera, consumavi, consumé la carrera, es decir, terminé la carrera. Cursus, y cursus también significa el curso, es decir, no solamente la carrera, digamos, que uno hace como un atleta, sino también el curso en el cual uno participa, así en castellano. Cursus, carrera, viene del mismo verbo donde viene curso, en latín currere es correr, de ahí viene cursum, cursus,
¿Ven? De ahí exactamente es la misma raíz. Pues bien, José de la Cruz, el padre, le dice el padre Humberto, cursum consummavi sed fidem servavi. Terminé el curso y conservé la fe. Es decir, no le creo nada de lo que nos enseñó. Fíjense pues, amables oyentes, cómo el autor de la segunda carta a Timoteo que está escribiendo, o de estas cartas, de estas tres cartas, primera y segunda, Timoteo y Tito, está escribiendo en nombre de Pablo, se siente sucesor de Pablo, se sabe autorizado para ello y conoce las cartas de Pablo. Por eso puede utilizar motivos que Pablo en sus cartas auténticas ha dejado consignados. ¿Ven? Como en este caso, eso de que combatir el combate y terminar la carrera o correr la carrera. Luego también el motivo que sigue es Paulino, me aguarda ahora la corona merecida. Stefanos, la corona, Pablo la menciona varias veces. La corona es la que le daban al atleta cuando ganaba la competencia. Le ponían en la cabeza una corona de ramas de olivo. Pues bien, esa imagen la utiliza también el apóstol para la vida de un cristiano, concretamente para la suya como apóstol. Dios los va a coronar. Esa corona será corona de gloria, es decir, una corona, digamos, tal como solamente Dios, el Dios de la gloria, puede dar. Y luego añade, ahí interrumpe el texto un pedacito y luego sigue más adelante con las últimas frases. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Pablo pues estuvo muy solo en sus avatares ya ante los tribunales. Esta parece ser el sino de nosotros los cristianos. La solidaridad entre nosotros a menudo no alcanza para que nos apoyemos mutuamente en los momentos de dificultad y de lucha. En la Iglesia Católica, donde sí brilla la solidaridad entre los obispos, bregan a no abandonarse mutuamente y aún callan y callan y callan para que no haya escándalos. Bueno, en fin, pero ese no es el tema que ahora quiero tratar. Finalmente, amables oyentes, llegamos al texto evangélico. El texto evangélico está precedido, sobre todo del primer texto que leímos, Dios justo, Dios que no es parcial, Dios que hace justicia, el Señor hace justicia, es decir, da a cada cual lo que le compete. Ser justo es absolver al inocente y castigar al culpable. Pues bien, oigan ese texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, es la famosa, llamémosla parábola, o más bien ejemplo, del publicano y el fariseo. Publicano y fariseo eran, diría yo, dos tipos de la sociedad de ese tiempo. Para poderlo entender, les tengo que explicar con el fin de que el escándalo que todavía hoy, digamos, suscita un texto como este, ustedes lo puedan de alguna forma manejar. En el tiempo de Jesús, el escándalo que él dio por actitudes que se reflejan en este texto, el escándalo que Jesús dio le costó la vida, no podían entender en el tiempo de Jesús los hasidim, los piadosos, que las cosas pudieran ser así como las decía Jesús, porque según ellos esto sería una negación de la ley de Dios, sería una negación de la justicia de Dios. Por eso, hoy en día, textos como este suscitan escándalo. A este texto, por ejemplo, se refieren personas aún muy bien intencionadas y otras no tan bien intencionadas. Por ejemplo, he citado, aludido a este texto en la obra de Fernando Vallejo. Pues el título es horroroso, por eso no lo digo. Donde critica pues a Jesús, y es una cosa extraña la de este autor. Dice y jura y rejura que Jesús no existió, y luego critica
las palabras que él pudo pronunciar o pronunció. Uno no alcanza pues a como a medir exactamente cuál es la posición del hombre. En todo caso, vamos a escuchar el texto primero. Fíjense, Lucas lo llama parábola. La palabra parábola tiene, por tanto, un significado amplio en el Nuevo Testamento. En el fondo, esto aquí no es exactamente una parábola, sino más bien un ejemplo. Parábola es básicamente la narración de un acontecimiento singular que permite, al ser comprendido, entender algo que sin esa comparación no se entendería fácilmente. Esa es la parábola. Aquí lo que cuenta Jesús es un ejemplo. No se cuenta un acontecimiento estrictamente singular. No se dan nombres, simplemente se dan, digámoslo así, nombres genéricos de las personas. En todo caso, escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola. Fíjense, tin parabolin taftin, dice el texto griego de Lucas, por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Es la introducción lucana. Estas introducciones son lucanas, es decir, ese es el autor el que las añade. ¿Ven? Lucas conoce lo que él llama parábola, la historia que sigue, el cuento que sigue, lo conoce y lo introduce dentro del hilo de su obra mediante esta introducción. ¿Ven? Es muy común en la parte de la obra lucana, en la sección de la marcha de Jesús a Jerusalén, de Lucas 9:51 a 19:27, es muy común encontrar este tipo de introducciones. Ahí se encuentra la pluma de Lucas, el estilo de Lucas, ¿ven? Pero lo que después de la introducción viene es tradicional. Lucas toma esta historia de su tradición, pero la introduce con estas palabras que leímos. Dijo Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Por tanto, lo que está en juego aquí, según Lucas, es la seguridad que algunos justos tienen para sí mismos. Y cómo esta seguridad los lleva a despreciar a los otros. Así ve Lucas, pues, el ejemplo que que Jesús algún día contó. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres subieron al templo a orar. Jesús debió decir esto, o cuando Jesús dijo esto, este ejemplo o algo muy parecido, existía todavía el templo de Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús. El ejemplo pues que pone Jesús remite a las costumbres judías cuando todavía el templo existía. Las 2 categorías de personas que menciona son un fariseo, un publicano. Había fariseos y había publicanos en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? En hebreo se dice perashim, del verbo hebreo parash o prosh, que significa separar. Los perashim eran pues ese grupo de personas que se juntaban y al juntarse se separaban de los demás. Eran por tanto los segregados, los selectos. No eran iguales a los demás, no. ¿Qué los caracterizaba? Los caracterizaba un conocimiento profundo de la Torá, de la ley de Dios, y un esfuerzo, digamos, constante por cumplirla, aún en sus mínimos detalles, aún en el pago del diezmo, y aún se pagaban cosas de más
que no estaban mandadas en la ley. Pagaban más diezmos, pagaban por más cosas diezmo de lo que en la Biblia consta o constaba. Aún más, en la Biblia se habla de ayuno en ocasiones especiales. Estos ayunaban 2 veces por semana, es decir, se mantenían en ayuno casi constante. En fin, los que vivían en Jerusalén iban al templo en los momentos de oración. Estos eran pues los perashim. Los perashim o fariseos habían surgido de un grupo que se formó entre los judíos en la época, era una época de tremenda persecución, cuando el rey helenista, el rey de Siria, Antíoco IV Epifanes, ayudado por algunos judíos apóstatas, quiso arrancar del corazón del pueblo judío su fe, su religión. Cambió el templo de Jerusalén en un témenos griego, es decir, una especie de bosque sagrado, prohibió la circuncisión, prohibió el culto, en fin, prohibió el sábado, hizo un montón de cosas. Entonces los judíos, para no dejarse arrancar su fe, entonces formaron grupos de gente piadosa, Hasidim se llamaron, y algunos también se dedicaron a hacer la guerra contra Antíoco y sus secuaces. ¿Ven? Hubo pues 2 tipos de reacción, una reacción espiritual de los Hasidim, de esa reacción espiritual viene el libro de Daniel, y una reacción, digamos, combativa, de la de los macabeos. Eso ocurrió hacia mediados del siglo II antes de Cristo. Pues bien, los fariseos son una derivación de los antiguos Hasidim, de los antiguos piadosos. Ellos se mantuvieron fieles a la ley, para ellos cumplir la Torá de Moisés, la ley de Dios, que era pues, como les expliqué ahorita, era como la quinta esencia de la sabiduría misma, la encarnación misma de la sabiduría de Dios. La ley era tan sagrada como Dios mismo lo representaba. Así lo veían ellos. Pues bien, un fariseo, uno de estos, se fue al templo a orar. Claro que cuando uno vive para cumplir la ley, y la ley está, digamos, entre ceja y ceja, uno pues tiende a gloriarse en lo que hace. Claro, por eso la oración del fariseo era esta, oh Dios, y la hacía erguido, es decir, con el tronco levantado y mirando hacia el frente. Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás. De inmediato se compara con otros no son como él, y él entonces le da gracias a Dios porque es diferente. Es un fariseo, es un separado, es un segregado, es un selecto. Él es. ¿Y los otros cómo son? Aquí los describe: ladrones, injustos, adúlteros, pero personaliza también, porque ve al otro, al publicano. Ahora les explico quiénes eran los publicanos. Lo ve por allí, en la parte de atrás del templo. Ahí lo ve, todo cabizbajo y contrito, lo ve y dice: ni como ese publicano. Ven, no soy como los demás, particularmente como ese publicano. Él es por tanto justo. ¿Y por qué justo? Porque cumple la ley, porque la cumple al dedillo, porque no se parece a los demás que no la cumplen. Cumplir la ley, por tanto, es su gloria, y le da gracias a Dios por poderla tener. Fíjense, Jesús no critica en ninguna forma que alguien sea fiel a los mandamientos de Dios, sino que en la descripción de este fariseo, Jesús pone el dedo en la llaga de hacer que la fidelidad a Dios se convierta en una especie de cuenta de cobro que uno le pasa a Dios, a una cuenta de cobro agradecida, pero al fin y al cabo cuenta de cobro, porque lo que uno hace delante de Dios entonces merece, y por tanto Dios lo tiene que recompensar. Añade: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo, no solamente de aquello por lo cual el diezmo se deba pagar, que son los cereales y otras cosas según la Biblia, no, de todo lo que tengo, de todo, aún del anís y del comino, de todo, aún de las especias, aún de eso pagaban diezmo algunos fariseos. El uno pues
de los dos hombres que subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra latina publicano, publicano que pasó a nuestro idioma. Del latín publicanus, en latín es empleado público, era un empleado público, concretamente un empleado de los impuestos. En griego la palabra se dice telonis, telonis, de telos. En telos en griego significa impuesto, concretamente el impuesto de aduana. Había impuestos de aduana en ese tiempo, en las fronteras, en los pasos entre provincia y provincia. Aún dentro del mismo Imperio Romano se pagaba impuestos por mercaderías, lo que entraba, lo que salía, ¿ve? Como suele ocurrir todavía entre nosotros. Pues bien, el publicano era el encargado de cobrar los impuestos de aduana. Ellos tenían una cuota fija que debían reconocer cada año al fisco de la provincia, y el que dirigía la provincia, es decir, el rey o el tetrarca, en fin, lo que fuera, tenía que reconocer entonces a Roma, al fisco romano. Los romanos de esa manera pues sacaban los impuestos a la gente por varios conductos. Uno de ellos era pues el impuesto de aduana. Claro está que como los publicanos tenían que reconocerle al fisco una suma determinada, pues cobraban más que eso. Claro, porque no se iban a quedar sin nada. El trabajo tenía que ser recompensado. Por tanto, empleaban el serrucho, cobraban algo más de lo que la gente tenía que pagar. Y de esa manera, una buena parte de lo que cobraban se iba para el fisco y otra se quedaba en sus arcas. Eso es lo que se llama actualmente corrupción. Era una sociedad corrupta. Ese tiempo y ustedes ven que eso de echar serrucho y que los empleados públicos, digamos, saquen para ellos, no es ninguna cosa extraña en la historia de la humanidad. En tiempo de Jesús también se daba. Pues bien, fíjense cómo describe Jesús digamos, cómo contrasta la actitud del uno y del otro. El uno erguido, oraba en su interior erguido, es decir, con el tronco bien levantado, como un gallito cuando canta kikiriki en medio de las gallinas. En cambio el otro, dice, se quedó atrás, y no accedió a la parte, digamos, a la parte más cercana al edificio interior del templo, se quedó atrás y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Oigan pues, no estaba por tanto erguido, era con la cabeza gacha, como decimos nosotros. Solo se golpeaba el pecho, ¿ven? El otro pues lleno de satisfacción por su justicia, por las cosas buenas que hacía, y este otro reconociendo las cosas malas que había hecho. Los dos invocan a Dios con la misma palabra. Oh Dios, dice el fariseo. Oh Dios, dice el publicano. Y el fariseo añade, te doy gracias porque no soy como los demás. Y el publicano dice, ten compasión de este pecador. Ten compasión de este pecador. Es decir, él sabía que no tenía ninguna justicia. El otro tenía toda la justicia del mundo, porque cumplía toda la ley. Cumplir la ley es hacer la justicia. Y si hace la justicia, el juez tiene que reconocer la justicia hecha y por tanto entonces premiar al justo, premiarlo. En cambio el otro sabía que no tenía justicia alguna y por eso pide perdón. Ten compasión de este pecador. Y Jesús entonces comenta, os digo que es decir, el publicano, bajó a su casa justificado, es decir, hecho justo. ¿Por qué? Porque llegó injusto. Y como pidió perdón, Dios lo hizo justo porque le perdonó. En cambio el otro no. ¿Por qué? Porque llegó al templo justo y se fue como llegó. Él pensaba que era justo. Jesús dice, o Jesús pone en duda esa justicia. Pone en duda esa justicia. ¿Por qué? Porque esa justicia de él finalmente arraiga, digamos, en la idea que él tiene de sí mismo. Él piensa que él puede edificar sobre sí mismo su propia justicia, que finalmente él
no necesita de la compasión y de la misericordia de Dios para ser justo. Pablo en el capítulo 2 y 3 de la carta a los Romanos hace una disquisición, digamos, precisamente para desvelar, digámoslo así, el carácter mentiroso de esta presunta justicia de los justos. Finalmente todos somos pecadores, y cuando simplemente levantamos los ojos al cielo con soberbia y nos erguimos para reclamar nuestra justicia, finalmente estamos desconociendo nuestro último fondo, y nuestro último fondo no nos permitiría o no nos debería permitir esto. Esa es la cosa. Hoy en día, fíjense, sigue siendo un escándalo este ejemplo que puso Jesús. ¿Y por qué sigue siendo un escándalo? Porque el hombre de hoy tiene la ilusión de poder edificar su propia vida sobre sí mismo. Tiene la ilusión de que no necesita de nada ni de nadie para realizarse. Pues bien, este es un inmenso error que finalmente no consulta, digamos, nuestra propia condición. ¿Qué somos nosotros los seres humanos, queridos oyentes? Somos seres del reino animal, que estamos abatidos necesariamente sometidos a unos instintos, digamos, que anidan en nosotros, como decía el texto de San Pablo que hoy leímos en la liturgia de la Eucaristía. Anidan en nosotros unas tendencias, unos instintos que finalmente pertenecen al reino animal, de los cuales nosotros no podemos prescindir y sobre los cuales no podemos nosotros en alguna forma regir si la gracia de Dios no nos ayuda. Por tanto, necesitamos ayuda, porque si no nos hundimos. Necesitamos ayuda, porque si no nos hundimos. Amables oyentes, yo me permito con esto tocar lo que para mí es el punto clave durante, digamos, del escándalo que dio Jesús en su época. Fíjense, Jesús no tuvo problema con gente como los publicanos, como las prostitutas, como los pecadores, porque Jesús a ellos les decía que tuvieran confianza, que esperaran que Dios también era Dios para ellos, que Dios los amaba, que por encima de sus pecados en ninguna condición Dios les perdonaba. Eso les decía él. De modo que el problema de Jesús no fue precisamente con los de abajo, con los pecadores, con los malos, sino con los buenos, con los justos, como este fariseo, que aquí está descrito, porque ellos tenían, digamos, un documento que exhibir a Dios, donde constaba su justicia y donde en alguna forma Dios era deudor de ellos. Estos días, en domingos pasados, acuérdense la parábola que dijo Jesús de ese dueño de un esclavo que lo manda a trabajar, y él trabaja todo el día en el campo, y cuando viene el patrón no le dice siéntese que yo lo voy a servir, no, le dice vaya a la cocina, haga la comida, y después de que yo coma y beba también comerá y beberás tú. Es decir, el patrón no le debe nada al esclavo. El hombre no tiene derecho a hacerle reclamos a Dios. La idea de Jesús pues era esta, era que Dios es una fuente maravillosa de misericordia, y cuando uno no tiene necesidad de misericordia, entonces Dios no existe para uno. Cuando uno se basta a uno mismo, uno llega delante de Dios, le dice uno a Dios su suficiencia y luego se va tal como llegó, es decir, aparentemente suficiente, pero en el fondo de su propia vida absolutamente necesitado. Yo no he leído en la literatura moderna unas páginas más hermosas y más impactantes que las que escribió Fyodor Dostoyevsky en su novela Crimen y Castigo, cuando digamos, continúa en alguna forma la leyenda evangélica de la mujer pecadora que trae Lucas en el capítulo 7, versículos 36 a 50. Dostoyevsky, digamos, pienso yo conscientemente, hace la aproximación entre la escena que él cuenta y la leyenda evangélica de la pecadora. Sonia,
la hija de un borracho sinvergüenza y de una madre tísica y de unos hermanitos, digamos, transidos de hambre, tiene que prostituirse para poder sostener a su familia, porque el padre no la sostiene. Y de la prostitución que ella practica saca una enfermedad mortal y muere Sonia. Entonces le avisan al papá que está en la cantina: tu hija ha muerto. Y el papá, pienso yo, con una luz del cielo, interpreta la muerte de su hija y su llegada a Dios. Dios la debió perdonar. Dios debió tener misericordia de ella. Era buena, era muy buena, a pesar de ser prostituta. Y luego añade el papá una frase tan escandalosa como la de Jesús: y también a nosotros, dice él, a nosotros los borrachos, los sinvergüenzas, los culpables, los malos, los adúlteros, también nos llamará y nos dirá: vengan ustedes también a mi reino, participen también ustedes de mi mesa, porque yo precisamente les doy lo que quiero darles, precisamente porque no se lo merecen. Ustedes no se lo merecen. Fíjense, este es el caso del publicano. El publicano era un sinvergüenza, apátrida y ladrón. Y llegó y le dijo a Dios: ten piedad de mí que soy pecador. Y salió justo. Salió justo. ¿Y por qué salió justo? Porque fue perdonado. ¿Y por qué fue perdonado? Pues porque no se lo merecía. Precisamente por eso. Porque Dios no nos da lo que nos merecemos. Si nos diera Dios lo que nos merecemos, sería como un juez humano. Dios nos da precisamente lo que no nos merecemos, porque Dios es juez divino.